Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Felipe Clavijo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUN, y les presento mi proyecto para la final de la materia de Arquitectura y Mantenimiento de Computadores. El título que le he dado a este trabajo es Evolución y Arquitectura de las Computadoras, de bulbos a bits. Quiero contarles pues con respecto a este trabajo y quiero que iniciemos el viaje entendiendo la evolución histórica de las computadoras. Y tenemos que hablar de cuatro generaciones principalmente. La primera generación, donde vamos a conocer qué eran los bulbos, ¿sí? Esa gran máquina, el Big Iron. Estamos hablando de 167 metros cuadrados. Estamos hablando de más de 27 toneladas. Un monstruo, un coloso, un animal. La ENIAC. Un sistema de más de 18.000 tubos con un consumo exagerado energético, un dolor de cabeza para el mantenimiento. Sí, podría ser más de 5.000 o sumas en un minuto, pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿A qué costo? De ahí pasamos a una segunda generación donde la gran innovación fueron los transistores. Eh, Allí pasamos de algo a algo mucho más gestionable, más o menos un 50% menos de peso. ¿Y qué podemos relacionar o de qué podemos hablar principalmente allí? Bueno, muy icónica la IBM 1401, la 5000 de Burroughs, y el Atlas de la Universidad de Manchester, pues que fueron como los equipos más relevantes de la época. Hubo avances, sí, fue un poco más alcanzable también, pero el sistema de almacenamiento fallaba de manera constante. Los tambores no tenían la capacidad de conservar bien la información. Ya de ahí pasamos entonces a una tercera generación entre 1965 y 1970, la revolución del circuito integrado, y podemos hablar allí precisamente del circuito integrado, un chip de silicio que revolucionó todo. Y aquí sale la primera compu viable comercialmente, pero para laboratorios y empresas. Todavía no para los hogares. Eh, y de pronto de lo más relevante de esta generación es que allí aparece el sistema operativo. Ya de ahí debemos pasar a la cuarta generación, podríamos decir que es la generación en la que nos encontramos actualmente, y esa es la cuna del computador moderno. Un tamaño reducido con respecto a su generación anterior a cerca de un 80%, y mucho más accesible. Ya en este caso, sí para los hogares, para las personas. Mayor rendimiento, un software más avanzado, mejor operatividad, mayor complejidad en las aplicaciones. Tuvimos allí entonces una generación que marcó la computación moderna. Existe una perspectiva de una quinta generación que habla de cambios estructurales con la integración avanzada y de la inteligencia artificial, pero la mayoría de autores relacionan estas actualizaciones a la cuarta generación. Eh, bueno, también tenemos acá, pues con respecto a la arquitectura, el setup básico, pues, prácticamente así es como funciona un equipo. Hay dispositivos de entrada, dispositivos de salida, básicamente es donde nosotros podemos eh, ingresar la información o los datos al equipo y donde también los podemos visualizar, ¿sí? E internamente ya el trabajo está a cargo de la CPU, la memoria RAM, que es el almacenamiento temporal de datos, y el almacenamiento donde están los datos permanentes, el disco duro, discos de estado sólidos en general. La CPU como unidad central de procesamiento, que es prácticamente el cerebro y la memoria de la operación. Y lo podemos allí visualizar y pensar en una analogía con respecto al cerebro humano, ¿sí? Si un programa está corriendo es porque el procesador está trabajando.
con relación al cerebro humano y en esa analogía, si hay vida en el cuerpo, si hay movimiento, si el corazón está palpitando, si está respirando, significa que el cerebro está funcionando. Esa es la analogía entre el cerebro y el procesador, que viene siendo la CPU. Prácticamente funciones de la CPU o los aspectos más relevantes de esta. Recibe información de los dispositivos de entrada y salida, procesa y decide interpretando el código binario, emite órdenes, enviando señales de control a la memoria. Todo esto pues en el mismo proceso de la analogía con respecto al funcionamiento del cerebro humano. Ya pues el trabajo también nos lleva a verificar la jerarquía de la memoria, los registros, la memoria caché, la memoria RAM, el almacenamiento. Y básicamente la jerarquía de la memoria es un diseño de ingeniería que busca un equilibrio óptimo entre velocidad, capacidad y costo. Eh, ya la parte final del trabajo, bueno, hablamos del sistema operativo como el director de la orquesta y nos enfocamos pues en Windows y digamos que el trabajo del sistema operativo es el manejo de sensores y pantallas, gestión de la memoria, turnos para el procesador y aquí llegamos a una analogía que es uno de los aspectos que me llamó más la atención de este trabajo y que les quiero compartir y es la analogía del driver. Prácticamente eh, un driver es un software pequeño pero muy esencial y una buena analogía para entenderlo es imaginar una persona que hable español dando instrucciones a una persona que solo hable mandarín, ¿sí? Esa instrucción no se va a llevar a cabo de una buena manera. ¿Por qué? Porque no va a haber una comprensión. El driver viene siendo ese traductor universal, ¿sí? De tal manera que sin importar el idioma que hable el interlocutor y el idioma que hable el receptor, que el mensaje siempre sea claro. Muchas gracias por el espacio y bueno, nos vemos en una próxima. Hasta luego.